Entonces, fíjense, desde el punto de vista del ser humano, como les decía hace un rato y repito, como decía Freud, la situación de nosotros ante el proceso de morir, ante la situación de muerte, es que, puedes pasar la otra, es que no nos hemos muerto nosotros mismos. Y al no haber pasado por el proceso, nosotros no tenemos la representación mental de lo que eso representa. Por lo tanto, lo que tenemos es la representación mental de lo que es la muerte del otro y de lo que eso representa para nosotros. Entonces, para algunos de nosotros la muerte puede ser abandono, puede ser soledad, puede ser el no hay más nada. Por lo tanto, el proceso, la muerte termina siendo un instante, pero que puede estar en el paso de ese proceso, puede estar acompañado de mucha angustia, de mucha soledad. Y en el área de la salud, en el modelo paternalista que hemos vivido a lo largo de muchos años, la muerte era interpretada por los profesionales de la salud como abandono, como fracaso. Y al ser interpretada como un fracaso, abandonábamos a los pacientes en los hospitales. Por lo tanto, la muerte, la que sigue, la muerte ha de ser vista como un proceso. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que nacemos van produciéndose diferentes situaciones, tanto psicológicas como físicas, yo diría más físicas que psicológicas, que nos van a ir llevando progresivamente a esa situación, a ese momento puntual que conocemos con el nombre de muerte. Esta fotografía para mí es muy significativa porque si ustedes la observan del lado izquierdo al lado derecho, se ven rasgos característicos que no desaparecen, pero hay un cambio físico importante. Por eso es un proceso de, y poco a poco, o paso a paso, cada uno de nosotros vamos integrando experiencias, conocimientos que pueden ser interpretados en ese proceso como el fin de la situación. Y por lo tanto, es lo que les decía hace un rato, lo que es importante de la espiritualidad. Es eso que nosotros vamos a reconocer como mi muerte, como mi proceso, lo que va a permitir el acompañamiento al final de la vida. La que sigue. Por lo tanto, vamos a definir o vamos a diferenciar lo que es muerte de lo que es un proceso de morir. La muerte sí es un momento final, es producto de la incapacidad del organismo para mantener la homeostasis. Y sí es el fin en un momento particular de ese organismo vivo que ya no puede procesar, que ya no puede respirar, que ya el corazón no late. Mientras que el proceso, el morir, es un acontecimiento individual, como les venía diciendo, producto de un proceso constante, personal, que no aparece de repente y que se relaciona con nuestras creencias, nuestros valores y muchas veces con nuestra religiosidad. Yo intento separar espiritualidad de religiosidad porque la espiritualidad es todo una integración de cosas, mientras que la religiosidad es un rito en unas características particulares que cada uno de nosotros asume.
Los católicos lo asumen de una manera, los budistas lo asumen de otra, los judíos lo asumen de otra, los islámicos lo asumen de otra, y eso también tiene que ver con el morir y con la muerte. Por eso es que yo diferencio espiritualidad de religiosidad. La que sigue. Ok. Si nosotros partimos de que hablamos de un proceso, entonces hay significantes que son personales y va a depender mucho de las experiencias de vida que cada uno de nosotros tiene. Hoy en día, en mi generación, y se me va a caer la cédula, las experiencias de vida las llamábamos biografía. Desde hace muchos años los psicólogos lo llaman proyecto. Por lo tanto, los significados personales de este morir van a tener que ver con el proyecto de vida de cada uno de nosotros y van a tener que ver con los significados, ¿ok? Con mi interpretación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la interpretación es personal. Ahí nadie puede decir A o B. La que sigue. Considerando entonces ese significado personal en los procesos médicos o en la medicina, tenemos tres situaciones importantes. Conocido como el modelo antropológico que permite integrar la biografía, el proyecto de vida a los eventos médicos. Entonces tenemos la minusvalía biográfica, que es aguda o natural. La aguda puede ser proceso de una enfermedad y desaparece y nos recuperamos al íntegro. Mientras que la natural es ese proceso paulatino, constante, propio del proceso, y discúlpenme la redundancia, propio de ese paso a paso que poco a poco vamos perdiendo habilidades y vamos necesitando más apoyo. Luego tenemos la anulación, donde algunas de nuestras capacidades desaparecen y necesitamos el apoyo de las personas cercanas para cumplir necesidades básicas, como puede ser el que en un momento dado de un proceso de una enfermedad nos acompañen, nos ayuden, nos bañen o nos lleven en la silla de ruedas. Se conoce fluctuante porque hay momentos de la anulación biográfica donde no estamos en crisis y podemos retomar nuestro funcionamiento. En el caso de la anulación biográfica, nosotros en los momentos en que no hay crisis pudiéramos ser asesores de procesos importantes y ir de alguna manera manteniendo nuestro proyecto de vida. Entonces, fíjense, hasta ahora tenemos algo que nos cambia, pero que se puede resolver y regresamos a ser lo que somos, que es la minusvalía, algo que nos cambia el proyecto, pero que lo podemos restablecer, ¿ok? Un paciente amputado que se pone la prótesis y sigue haciendo lo que hace. Sin embargo, es importante considerar que hay anulaciones biográficas que no pueden ser cambiadas, pero sí pueden ser procesadas y en ese caso pasamos a ser asesores. Pero también tenemos esa muerte biográfica. Bienvenida, Marisabel, buen día. Este, Gracias, también mi niña. Buenos días a todos. Feliz Día de los Enamorados y de la Amistad. tenemos la muerte biográfica que puede ser de dependencia y entonces nos acompañan, nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades, pero ya en ese caso el proyecto de vida de alguna manera se ve paralizado. Y tenemos la muerte biográfica definitiva que la vamos a, en alguna de las transparencias que siguen, la vamos a tomar, la vamos a retomar. Entonces,
¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de la enfermedad, dependiendo del momento, del proceso de la enfermedad, sea natural o sea por enfermedad, porque también la minusvalía es un proceso que se va dando lentamente, este, nuestro proyecto de vida, eso que se conocía antes como biografía, se va a ir alterando, pero en algunos momentos lo vamos a poder cambiar y lo vamos a poder retomar y en otros momentos no va a ser posible. La que sigue. Y si nosotros estamos hablando de acompañamiento, el entender en qué etapa de ese modelo antropológico estamos, va a permitir que el acompañamiento sea significativo para el paciente y la familia. A mí me cuesta a veces integrar a la familia, pero en estos acompañamientos del final de la vida, muchas veces el acompañamiento es más para la familia que para el mismo paciente. Entonces, si estamos hablando de final de la vida, tenemos que hacer diferencias, tenemos que establecer diferencias importantes para que nuestro acompañamiento sea productivo para esa persona. La que sigue. ¿Cuáles son estas diferencias? Uno, que debemos considerar al paciente como persona con dignidad. Por lo tanto, debemos acompañar esa muerte, ese final de la vida, ese proceso, sea por minusvalía, sea por anulación, o sea muerte biográfica, porque el proyecto de vida se vea truncado, debemos siempre considerar a ese ser humano como persona con un universo espiritual, no me voy a cansar de decir, con libre albedrío, que desde el mismo momento en que nació va sumando poco a poco al proyecto y va determinándose como persona, reconociéndose como ser consciente. Si ustedes recuerdan un poco la transparencia del proceso, hay algo como que siempre nos da la visión de que es la misma persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene autoconciencia, se reconoce siempre con características particulares, aunque la expresión, ya vaya teniendo el pelo blanco o ya vaya estando más gordo. Hay algo como que en ese hilo conductor nos mantiene como la misma persona. Y un ejemplo de eso es cuando ella siempre fue así, ella siempre respondió así, ¿ok? Eso es importante cuando yo considero las características de persona, porque de lo contrario no puedo entender la situación, ¿ok? Y es una entidad racional, bajo leyes morales, escogidas por ella misma. Culturalmente, por pertenecer a un grupo particular, nosotros tenemos ideas, tenemos creencias, pero al final, a lo largo de la vida, la ley moral, lo que nosotros consideramos bueno o malo, es personal. ¿Ok? Eso hace que el acompañamiento al final de la vida tenga que respetar eso. Desde el punto de vista moral, yo no puedo infringir las creencias de esa persona. En cuanto a la muerte con dignidad, debemos considerar varias cosas, no solo lo moral, no solo lo espiritual, sino debemos considerar también las condiciones de higiene y de cuidado general, porque si seguimos inmersos en ese paternalismo de que la muerte es un fracaso,
a veces somos capaces de no darle las condiciones mínimas a nuestros pacientes en el proceso de morir, en esa etapa final de la vida. Entonces, las condiciones de higiene y de cuidado general son sumamente importantes. Es otro de los elementos importantes, es evitar el dolor y sobre todo la diferencia con el menor sufrimiento posible. Yo me he encontrado en muchos casos situaciones de familiares que no le quieren, o de médicos, porque también me ha pasado, que no quieren darle los calmantes porque se va a dictar. Y mi respuesta final es: ¿a dictar a qué? ¿Cuánto tiempo le queda? Claro, ahora más adelante también lo vamos a ver, la diferencia entre paciente crítico y paciente terminal, y sí hay que cuidar algunas cosas, pero una de las metas de la medicina sumamente importante es evitar el sufrimiento físico, el dolor físico, pero sobre todo el sufrimiento moral. El acompañar con respeto y compasión de manera tal que nuestros pacientes sientan que son comprendidos con esa persona que no le va a imponer el tema de conversación, y si no quiere conversar, que no converse, pero que si quiere conversar, se le respete el tema que quiere considerar. ¿Por qué? Porque muchas veces ante nuestra propia angustia de la pérdida de esa otra persona, no, quédate tranquilo, todo va a pasar. Y esa persona necesita muchas veces aclarar situaciones, dejar indicaciones particulares, y el interlocutor debe permitir, con ayuda espiritual de su preferencia, cosa que muchas veces en los hospitales no logramos. Entiendo que hay cosas que son como muy aparatosas, pero que son importantes que respetemos, con paz con sus seres queridos, y sobre todo sin el encarcinamiento terapéutico o la exageración terapéutica. Si ya la terapéutica que está planteada no va a ayudar al paciente, pues no seguir adelante bajo ese lema de mientras hay vida y esperanza. Si el paciente está consciente y el paciente lo permite, estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Pero que no sea una decisión sola de los familiares y de los médicos, y entonces el paciente pidiendo que le permitan trascender, nosotros estemos empeñados en seguir en una terapéutica que ya sabemos que no le va a ayudar. Entonces, es importante trabajar y reconocer a nuestros pacientes, digo ese ser humano, persona con dignidad, que los estamos acompañando al final de la vida. La que sigue. Entonces, como les decía hace un rato, hay que diferenciar lo que es la enfermedad terminal de lo que es la enfermedad aguda, o de lo que es la enfermedad clínica. La enfermedad terminal es una condición clínica que lleva inexorablemente a la muerte, que se caracteriza por ser una enfermedad grave, que ya se ha hecho todo lo que se puede hacer y que ya no tiene tratamiento curativo, que la muerte va a ser inexorable, va a llegar, se dice que en menos de 3 meses. Digo se dice porque hay pacientes que a veces duran más o a veces menos, y que la sobrevida, como bien lo dice la última línea, es imprecisa. Ya no tengo tratamiento curativo, ya yo sé que lo que va a pasar es, ya no hay más nada, viene la muerte, y entonces yo decido hacer un acompañamiento. La que sigue. Mientras que el paciente terminal, el paciente crítico, también es un paciente grave que tiene amenaza de su vida porque fisiológicamente no puede cumplir las funciones básicas,
pero que si se le da el soporte necesario, va a poder salir adelante y va a salir de ese proceso. ¿Cuál es no sé si la tengo después, pero si no se los digo y si está, la repetimos? Mientras que el paciente terminal, como les decía hace un rato, es una enfermedad o lesión grave con diagnóstico cierto, que ya no tiene cura y que la esperanza de vida es menor a 3 meses. Y como está entre paréntesis, habitualmente puede ser mucho menor. Claro, el proceso, si nosotros desde que estamos iniciando esta presentación hablamos de proceso, es individual y no siempre las cosas se cumplen como las estadísticas nos dicen. ¿Okay? Entonces, fíjense, una de las cosas importantes entre el paciente crítico y el paciente terminal es que el paciente crítico se puede transformar en paciente terminal, más no el paciente terminal se nos va a transformar en paciente crítico. ¿Ok? Por lo tanto, la que sigue, por lo tanto, nosotros como profesionales del área de la salud, es importante y entiendo que no es tarea fácil, sobre todo para los que están en el área crítica, es importante que nosotros con calma, siempre utilizando el principio de justicia distributiva, podamos darle a nuestros pacientes lo que necesitan en el momento que lo necesitan, ¿ok? Evitando la maleficencia, porque muchas veces nos vamos a querer salvar algo que está en proceso terminal y lo que hacemos es aumentar el sufrimiento del paciente. La que sigue. Entonces, viene la otra situación que la hemos empezado a conversar desde hace rato, que es la anulación biográfica. Entonces, fíjense, anteriormente nosotros hablábamos de muerte y no nos complicábamos la vida. El paciente o dejaba de respirar y después se paraba el corazón, o se paraba el corazón y dejaba de respirar, ¿verdad? Y ya, con los adelantos tecnocientíficos, que todos sabemos que han podido permitir el, el desarrollo de la medicina tecnocientífica de todo el mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, entonces entramos en una serie de dilemas bioéticos importantes, que es establecer cuando el daño es irreversible y ya necesitamos desconectar a los pacientes de ese sostén artificial. ¿Ok? Como les decía hace un rato, el paciente crítico puede recuperarse con un soporte artificial y salir de la enfermedad grave, o puede pasar a ser paciente terminal. Entonces ahí entramos en el dilema de en qué momento ese soporte artificial debe ser retirado y de qué manera debe ser preparado todo ese curso. ¿A qué sigue? Entonces, bueno, un recordatorio un poco de dónde tenemos el problema con la muerte cerebral. Solo se los traigo aquí para que lo recordemos. Nosotros como seres humanos tenemos un sistema nervioso central y tenemos un sistema nervioso periférico. Tenemos en el cerebro, tenemos el telencéfalo y el diencéfalo, el tronco encefálico, tenemos el mesencéfalo, el ponte y el bulbo. Yo creo que algunos de ustedes esto lo manejan mucho mejor que yo. Y luego tenemos el cerebelo. En el bulbo tenemos las funciones básicas respiratorias que en algún momento pueden quedar funcionando con deterioro de la otra parte del cerebro, que es donde tenemos las funciones superiores, y entonces viene el dilema de en qué momento tenemos el paciente en estado, en estado
vegetativo persistente o en qué momento tenemos el paciente en estado de la que sigue, porque todos nosotros sabemos que puede haber un deterioro de la parte cerebral y encefálica con persistencia, o sea, con funciones del bulbo, el paciente respira, el corazón funciona, pero no está conectado. Eso lo conocemos como muerte encefálica. La que sigue. Mentira, acabo de decir una mentira. La muerte encefálica, entonces, es una muerte total. Bernard en el año 81 la define como la muerte cese permanente del funcionamiento del organismo como una totalidad, mientras que el comité sueco lo define como la pérdida irreversible de las capacidades para integrar y coordinar las funciones del organismo física y mentales dentro de una unidad funcional. Y luego tenemos el estado vegetativo, que es la muerte de la parte del cerebro con la conservación de las funciones del tallo encefálico, como les decía hace un rato, que puede ser transitorio menos de un mes, que el paciente se recupera, o puede ser persistente más de un mes con lesiones que puede verse en aquellos pacientes con lesiones traumáticas o no, o permanente, irreversible, más de 3 meses o más de 12 meses, si es traumático. ¿Okay? Entonces, diferenciemos lo que es estado vegetativo persistente de lo que es estado vegetativo permanente. La que sigue, como les decía hace un rato, cuando no existían las terapias intensivas, la cosa como que era más fácil, ¿no? Entonces, para nosotros decretar una muerte encefálica y desconectar un paciente, tarea que no es nada fácil, tenemos varias condiciones que a nivel mundial o varias características que a nivel mundial se han estado presentando, y entonces tenemos el informe Harvard del año 68 y tenemos la comisión presidencial que nos dice que un paciente con coma profundo, con ausencia de estímulo, con apnea prolongada a retirar el ventilador, ausencia de reflejos cefálicos y de actitud postural, ausencia de reflejos espinales y un electroencefalograma plano y ausencia de los 5 primeros criterios, que no sea producto de la intoxicación por drogas, es considerado muerte encefálica. ¿Ok? La ausencia de coma, la ausencia de apnea, la ausencia de reflejo cefálico por 24 horas puede, de alguna manera, es ya un criterio de muerte encefálica. Y la comisión presidencial plantea que es la ausencia de las funciones encefálicas con coma y reflejo del tallo y cerebral y apnea de forma irreversible, que debe ser considerada siempre que no exista intoxicación por droga, hipotermia en niños y shock neuropático. ¿Okay? O sea, estas condiciones deben cumplirse a la hora de desconectar un paciente en terapia intensiva, porque está viviendo por el soporte artificial. La que sigue. Luego tenemos lo que llamamos hoy en día eh, los criterios directos y los criterios indirectos. Los criterios directos, como les decía, la inconsciencia profunda, la ausencia de reflejos de los pares craneales, la apnea por más de 14 minutos,
que no se revierte por administración de oxígeno y que con anterioridad había ausencia de intoxicación de droga. No me canso de decirlo, porque cuando hay intoxicación de droga, estas cosas pueden presentarse y el paciente no tener muerte encefálica. Hipoxia, shock y problemas metabólicos severos. ¿Ok? Y es importante que tengamos, que se cumpla el electro por, ay, se me olvidó la palabra, eh, los gamagramas y los electros. Claro, en nuestro país eso no está funcionando y entonces la condición lo hacemos de forma más, ajá, la anterior madre la hacemos de forma más crítica y luego tenemos, no, la que sigue, y los indirectos que ya los habíamos dicho. Y luego tenemos los criterios del estado vegetativo permanente, que son ausencia de conciencia de sí mismo y del entorno e incapacidad para interactuar con otros, ausencia de la respuesta sostenida, reproducible, propositiva, voluntaria al estímulo visual, auditivo, táctil y no sociectivo, que es el cuando nos tocan, ausencia total del lenguaje expresivo y comprensivo, estado de vigilia intermitente. Los pacientes pueden abrir y cerrar los ojos, pero no se conectan, no pueden conectarse con lo de afuera. Preservación de la actividad hipotalámica y del tronco encefálico que permite la sobrevida con atención médica, incontinencia de esfínteres y preservación variable de los reflejos craneales y espinales dependiendo de dónde esté el daño cerebral. La que sigue. Entonces, si nosotros volvemos a todo lo que hemos hablado hasta ahora, necesitamos diferenciar algunos aspectos importantes bioéticos para evitar el dolor y el sufrimiento de estos pacientes en etapa térmica. La que sigue. Entonces, debemos tener mucho cuidado con producir distanasia, que no es otra cosa que la prolongación innecesaria de ese proceso de morir mediante la propuesta y utilización de medidas terapéuticas de soporte vital inútil. Por eso les estaba hablando antes de los criterios directos e indirectos que los repetimos como loritos a veces. La distanasia también se conoce como ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, desproporcionalidad terapéutico y prolongación del proceso de morir. Como bien lo vemos ahí, son sinónimos, ¿no? Sin embargo, por eso les decía al comienzo de esta presentación, ¿a qué llamamos bien morir? Porque a veces hay creencias de los familiares que mientras hay vida y de los mismos médicos, que mientras hay vida y esperanza, y entonces lo que estamos es lastimando y haciendo sufrir al paciente. La que sigue. Entonces, cuando hablamos de distanasia, la distanasia tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? La prolongación del proceso de morir, como ya lo he dicho 500.000 veces, la creación de falsas expectativas en los familiares y sobre todo el excesivo gasto de materiales que pudieran ser escasos y como dice en la parte de la transparencia, producimos un daño mayor tanto en la familia como en el paciente y estamos gastando, voy a decirlo muy coloquialmente, un material que pudiera salvarle la vida a otro paciente. Entonces, ambos principios que están involucrados en la distanasia son principios colectivos prima facie. Entonces, es importante que
en nuestro ejercicio esto lo reconozcamos y lo tengamos claro. La que sigue. Entonces, trabajemos un poco lo que nosotros llamamos como aspecto bioético, el morir con dignidad. La que sigue. Eso que tenemos ahí de la mano con la mariposa viene de Kubler-Ross, que ella decía que cuando entró a los campos de concentración, luego que ya los habían cerrado, había encontrado dibujado muchas mariposas en las paredes. Entonces, cada vez que yo hablo de estos aspectos, siempre recuerdo eso planteado por él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para hacer una muerte con dignidad donde consideremos los aspectos bioéticos? Un acompañamiento, un acortamiento. Entonces tenemos, para hacer ese acortamiento, tenemos la antidictanasia y tenemos la muerte asistida. La antidictanasia con dos características particulares, que es el principio del doble efecto y aceptar el rechazo al tratamiento de nuestros pacientes, y la muerte asistida, que entonces no pudiera, discúlpenme la palabra, está representada en la eutanasia y en el suicidio asistido. La que sigue. Vamos a hablar primero de la limitación de medidas terapéuticas por ser un poco más sencillo, digo yo. Suspensión de un tratamiento ya iniciado que ya no está ayudando al paciente, o el no iniciar un tratamiento que sabemos que no va a beneficiar al paciente. ¿Qué condiciones deben estar anteriormente para nosotros aceptar y acompañar al paciente en esa limitación de medidas terapéuticas? Un diagnóstico y un pronóstico claro. Si nosotros no sabemos qué tiene el paciente y no sabemos que estamos en presencia de una enfermedad terminal, pues no podemos limitar las terapias. Sin embargo, si ya el diagnóstico es cierto y ya sabemos que el pronóstico está claro y que estamos en presencia de un paciente terminal, sí podemos hacer. Unanimidad de los criterios del equipo terapéutico. Esto es sumamente importante porque hemos encontrado que cuando el equipo terapéutico hay uno o dos de los miembros que no están de acuerdo, muchas veces eso se transmite a los familiares y pueden existir demandas y otros tipos de problemas. Yo diría, en cuanto al tercer punto, el consentimiento informado del paciente, que lo puede hacer cuando está en pleno conciencia y que es un paciente que lo conocemos de larga data y no los ha planteado, o un paciente que lo ha dejado por escrito y notariado. Entonces, no solo es el consentimiento informado de los familiares, y aquí viene otra característica importante, sino que también los pacientes pueden dejar por escrito su testamento biológico, o también conocido como decisión anticipada, y, y nosotros como profesionales de la salud, cuando estamos trabajando en bioética y queremos acompañar al bien morir, pues tenemos la obligación de cumplir. Tenemos muchos problemas al respecto, muchas veces los médicos no están de acuerdo, y yo siempre he hecho broma, los que son médicos me van a comprender. Digo que a veces hay que notariar al Harrison en su primer tomo y en su segundo tomo para que no quede duda de qué es lo que quiere el paciente, ¿ok? Es una forma chistosa de decir que el testamento biológico, aunque es un aspecto bioético que debemos cumplir porque es el principio de autonomía de ese paciente, muchas veces nosotros como profesionales de la salud nos las ingeniamos para no cumplir, acompañado de los familiares, y por eso el consentimiento informado de los familiares. Desde el punto de vista personal, quiero decirles que no son decisiones fáciles
que a veces la familia se encuentra dividida en esa decisión y en ese caso lo que hacemos es sencillamente seguir cumpliendo nuestro trabajo y sobre todo, como dice la otra línea, siempre debe privar el interés del paciente. Si médicamente sabemos que no hay salida y que estamos usando recursos que otra persona puede utilizar, creo que es muy difícil, pero es lo que debemos hacer, independientemente si tenemos o no el consentimiento de los familiares. Entonces, la limitación de medidas terapéuticas es un proceso antidistanásico porque no estamos prolongando el sufrimiento y el dolor del paciente, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de cumplir esto. ¿Okay? Como les decía antes, pues hay criterios internacionales que no debemos olvidar. La que sigue. Entonces, cuando hacemos limitación de medidas terapéuticas, no podemos dejar de darle la atención al paciente. Entonces, debemos diferenciar las medidas terapéuticas ordinarias de las medidas terapéuticas extraordinarias. Las ordinarias son las terapéuticas abundantes que existen y que le podemos dar a muchos pacientes a bajo costo. Entonces debemos seguirlo dando. Los tratamientos ya aceptados clínicamente, las técnicas habituales no invasivas o no agresivas, esas terapéuticas temporales que podemos retirar y sobre todo medidas obligatorias, porque hemos encontrado que al hacer limitación de medidas terapéuticas, entonces abandonamos a los pacientes y no somos capaces ni siquiera de darle higiene y confort, de darle hidratación, quitarles el frío, y en eso hay que tener mucho cuidado. Las medidas extraordinarias se conocen como aquella terapéutica escasa aplicable a pocos casos para salvar, necesarias para salvar la vida. Ya cuando el paciente es terminal y no se va a beneficiar de estas medidas, no las debemos hacer. Las terapéuticas de alto costo aplicable a pocas personas. Los tratamientos experimentales. Sin embargo, en este momento, hay que también decirlo, hay pacientes que aceptan, porque son críticos y no son terminales, las medidas experimentales, siempre que no sean costosas. Las técnicas poco habituales, invasivas y muy agresivas, las terapéuticas permanentes, que una vez que las instauramos no las podemos eliminar, y las medidas opcionales. Entonces, para hacer limitación de medidas terapéuticas es importante que diferenciemos lo que son las medidas terapéuticas ordinarias de lo que son las medidas terapéuticas extraordinarias. Las que siguen. Y en este proceso de bien morir, también tenemos el morir en casa. La que sigue. ¿Qué elementos debemos considerar para morir en casa? Un paciente mentalmente competente tiene derecho, y el médico debe respetarlo, a rechazar las medidas terapéuticas que, aunque pudieran prolongar la vida, significan para esa persona una grave carga, con aumento del sufrimiento que no está dispuesto a mantener, a sufrir, y que para él le deteriora su calidad de vida. Por supuesto, como pueden ver, tenemos en negrillas 3 elementos importantes. Mentalmente competente. Un paciente mentalmente competente puede hacer su testamento vital o sus medidas anticipadas y dejarlos notariados. En Venezuela
Es aceptado siempre que esté notariado. El sufrimiento, y aquí viene la diferencia que creo que, no sé si Marisabel se los va a hablar, pero es diferente dolor físico a sufrimiento. ¿Y por qué? Por lo que yo les decía al comienzo de esta presentación, mi interpretación de lo que yo quiero para mi vida, en ese proyecto de vida, en esa biografía, es particular. Entonces, a lo mejor lo que para alguien es un sufrimiento soportable, llevable, porque me permite trascender en mis creencias, para otro ya deja de ser calidad de vida y se hace superior a la fuerza que quiere asumir. Entonces, pide, dejemos esto hasta aquí y déjenme ir a mi casa. Por eso, en la transparencia anterior es morir en la casa. Con anterioridad, morir en la casa representaba morir con todos nuestros amigos que iban y nos visitaban, representaba morir con los seres queridos, manteniendo las características de vida que habíamos tenido siempre, con los chistes, con los acompañamientos, con las celebraciones. Y eso con el desarrollo de la tecnología, de las, sí, de las nuevas tecnologías, hemos pasado a morir en los hospitales con un aislamiento a veces insoportable. La que sí. El morir en casa y en el suspender los tratamientos a petición de los pacientes tiene soporte legal. No es que los médicos lo hacemos porque queremos. Entonces, en la ley del ejercicio de la medicina de nuestro país del año 82, en el artículo 28, el médico que atiende a enfermos irrecuperables no está obligado al empleo de medidas extraordinarias que mantienen artificialmente la vida. Con la adaptación del código del año 2001, tenemos el artículo 29 que dice el ingreso y la permanencia de los enfermos o enfermas en las unidades de cuidados intensivos deberá someterse a normas de estricta evaluación destinado a evitar el uso injustificado, inútil y dispendioso de estos servicios que en afectaciones que no lo necesitan y en la asistencia de enfermos e enfermas irrecuperables en estado final de su padecimiento. Fíjense por qué es importante que entonces nosotros hablemos de la diferencia entre paciente crítico y paciente terminal. El Código Deontológico Médico del año 2003, en su artículo 82, nos dice: el enfermo terminal no debe ser sometido a la aplicación de medidas de soporte vital derivadas de la tecnología, las cuales solo derivarán para prolongar la agonía y no para la preservación de la vida. La que sigue. Desde el punto de vista religioso, la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la Declaración sobre la Eutanasia del año 80, plantea: cuando la muerte se ve inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente la prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir las curas normales de vida al enfermo en casos terminales, que es un poco lo que decíamos lo hemos repetido a lo largo de todo este rato. No podemos dejar de dar las medidas ordinarias básicas de higiene y confort y alimentación. La religión, los judeos cristianos, la religión judía, dicen buscar salvar la vida siempre, el tratamiento no opcionales y el consenso de 3 o más médicos con la familia. Los musulmanes y protestantes no se enredan la vida, yo digo que ellos son los más inteligentes. Dicen sencillamente eso es una decisión médica.
Y los budistas dicen, hay que evitar el dolor físico y el sufrimiento moral a como dé lugar, por lo tanto, para ellos la distancia no tiene sentido. La que sigue. Y luego tenemos, además de lo que hablábamos de la limitación y el rechazo al tratamiento, tenemos el principio de doble efecto. Definición difícil, que yo siempre le pido a Elizabeth que me ayude a dar ejemplos porque para mí realmente no lo logro, pero es una acción buena por sí misma, que tiene dos efectos. Uno bueno intentado y otro de forma no tenible. Digo, uno bueno intentado que de otra manera no lo vamos a lograr y otro malo previsto y únicamente permitido como concomitante. Puede ser lícitamente llevada a la práctica si existe una razonable proporción entre el bien intentado y el mal no evitado. ¿Ok? Eh, yo no sé si Elizabeth quiere tomar la palabra y poner el ejemplo, porque nosotras tenemos un pequeño inconveniente con los ejemplos que usamos aquí. Y luego tenemos la muerte asistida. La muerte asistida tenemos el suicidio asistido, que también en algunos países es aceptado y en otros no. Pásame la anterior, madre, que se te pasaron. Y tenemos la eutanasia. El suicidio asistido es cuando un profesional de la salud entrena a un paciente que ha pedido constantemente la muerte y él solo lo procede. Hay legislaciones, muchas legislaciones internacionales en diferentes países donde el suicidio asistido, por definición, se La tiene... siguiente. ¿Hablo? Ok, la que sigue, madre. Que no. Está haciendo lo que, allá, lo que le Ah, da la gana. Eh, entonces dale María tú el Antonieta, ejemplo. sí, Dime, exacto, es que no me dejaba entrar qué cómico, sí, el audio. Dale sí, tú el ejemplo de que tú de siempre me doble ayudas con efecto. el doble Fíjense, efecto. tradicionalmente e incluso en el módulo, el ejemplo que está es el de la analgesia. eh, y colocan como punto de referencia la morfina. Pero eso es algo que ha sostenido de manera insistente el doctor Fabio Fuenmayor, señalando que en el caso de la morfina, cuando él se administra de la manera adecuada, de forma gradual, no va a ocasionar el paro respiratorio. Por eso es que él prefiere el ejemplo de la sedación, porque con la sedación que se administra para tranquilizar al paciente, para ayudarlo en ese proceso, eh, digamos, sí, indudablemente lleno de angustia, incertidumbre. Claro, depende del caso de cada paciente, va a depender de cada patología. Pero según como vaya aumentando la dosis, sí la sedación puede terminar con una depresión respiratoria. Entonces, él prefiere, por eso el ejemplo. Yo cuando veía las preguntas en la que hay en el módulo, decía, fíjate, aquí de cuando se hizo este módulo todavía existía ese criterio, pero claro, oyendo a Fabio, que es uno de los paliativistas que digamos que tiene una mayor trayectoria en nuestro país, pues siempre me ha parecido necesario plantear esta diferencia. Ok, sigue tú, mi niña. Gracias, mi niña. ¿Qué pasa? Y yo aquí voy a ser muy honesta con todos ustedes. Yo entiendo el planteamiento, pero a mí me cuesta mucho en lo personal. Entonces yo pido ayuda. Yo soy honesta. Yo paso del principio de que nosotros debemos ser muy honestos en la situación y para mí el doble efecto
tiene que ver con eso, con que yo quiero quitar el dolor físico del paciente, quiero quitar el sufrimiento del paciente y utilizo toda la terapéutica posible, ¿ok? Sea la morfina para el dolor, sea la sedación al final de la vida. Como dice Elizabeth, cuando se hizo el módulo, pues no se hacía mayormente la sedación al final de la vida. Como les decía, en cuanto a la muerte asistida, entonces yo asisto, yo acompaño a que ese paciente logre su objetivo final, que es la muerte, que es el dejar de sufrir y permitirle que su calidad de vida, que eso que para él es dignidad, sea respetado. Respetarlo como persona con dignidad. Entonces, fíjense, tenemos una diferenciación que en muchos países es difícil de hacer. Hay países que en la legislación, que tienen legislación al respecto, integran y manejan sinónimamente los dos términos y no son iguales. El suicidio asistido, si al final va a llevar al mismo punto que es la muerte, y que tiene como fundamento la petición constante y repetida de ese paciente que ya por su propia percepción de lo que es la calidad de vida no quiere seguir viviendo, el suicidio asistido es llevado automáticamente por el paciente y yo lo que hago es entrenarlo y la eutanasia es producida por el médico. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Les leo la definición y sigo hablando del tema un ratito. Entonces, el suicidio asistido es la inducción de la muerte por el propio paciente terminal o crónico severo, con sufrimiento grave, o sea, que de verdad no puede más, instruido o ayudado por el médico u otro profesional de la salud en conocimiento de que el paciente ha solicitado de forma reiterativa y constante quitarse la vida. No es que yo le voy a decir a un paciente que es terminal y crónico, pero puedes hacer tal cosa. No, el paciente lo ha solicitado de forma reiterada y constante. Pero ¿por qué lo solicita? Por lo que decíamos al comienzo de esta presentación, donde para él es insostenible seguir viviendo de esa manera, porque el sufrimiento es superior a lo que él está dispuesto a seguir teniendo. Y porque esa enfermedad pudiera mantenerse en esas condiciones por mucho más tiempo y por largos años. ¿Ok? El ejemplo que utilizamos, que es el que está en la fotografía, es de mar adentro, que mientras la mamá estuvo viva y era la mamá quien lo cuidaba y lo atendía, y que no había pasado todo lo que pasó con respecto al trabajo para crear las leyes de que en España la muerte asistida existiera, entre comillas, que se enamorara de, de la abogado y que se diera cuenta de que no podía seguir adelante. Entonces, eh, esa es una historia real, pide constantemente que lo ayuden a morir y entonces ahí está la foto. Y fíjense que hay una diferencia muy clara entre lo que es suicidio asistido y lo que es eutanasia. En el suicidio asistido, el sobrino lo ayuda, este grupo de personas lo acompañan y lo llevan a un sitio particular y le dejan el producto con el pitillo, que es lo que está allí en la foto. ¿Por qué? Porque el paciente puede arrepentirse y dejar de hacerlo. Por eso es suicidio asistido. Está entrenado, está ayudado
pero no es el profesional de la salud o el familiar quien lo hace. ¿Ok? Y el paciente tiene la posibilidad de no hacerlo en el último momento. La que sigue, mientras que la eutanasia, eh, situación que en lo personal a mí me conflictúa mucho, pero que les digo de antemano, si la antivistanasia tiene como los aspectos bioéticos al final de la vida, es evitar el sufrimiento del paciente. Hay pacientes que hoy en día sabemos que por el proceso natural de la enfermedad, el sufrimiento que se va a presentar es superior a su fuerza y entonces es el médico, óigame bien, es el médico que a petición del paciente terminal con dolor y o sufrimiento aplica el medicamento necesario para que eso se dé. Hay que diferenciar eutanasia de sedación al final de la vida, que por eso yo siempre le pido a Elizabeth que me ayude, porque eso es principio de doble espectro. Fíjense, eh, con respecto a esto, hay muchos mitos, hay muchas circunstancias. Ya en América Latina tenemos algunos países que la aceptan, como Colombia, Ecuador y Uruguay. Eh, hay otros países, y fíjense que se los dije hace un rato, el médico. Sin embargo, en Canadá puede hacerlo otra persona o un familiar cercano, siempre y cuando no haya conflicto de interés. Un ejemplo muy sencillo, si la persona que está aplicando la inducción de la muerte es heredero, no lo puede hacer. Entonces, la eutanasia tiene características particulares y debe ser aceptada por ley. Yo voy a hablar un poquito por mí, para que en el rato que nos queda podamos contestar preguntas, pero el hecho de que la eutanasia sea solo posible a través del médico, también permite que el médico se niegue. Pero esta eutanasia tiene algunas características. ¿Ok? Eh, una de las características más importantes en los países donde esto se puede hacer, ayúdenme, creo que es Holanda, ayúdenme porque se me olvidó cuál es el país que primero lo hizo. Tiene varias características legales. Una característica legal de la eutanasia es que el médico tratante no puede ser el médico que evalúe y decida que ese paciente no puede ser, ya está en etapa terminal y puede ser sometido a la eutanasia. Hay comités que, que, que tienen que evaluar el caso y establecerlo de acuerdo a las leyes que no tiene que ver con el médico tratante. Lo que quiero transmitirle con esto de la eutanasia es que no es tan alegre, ¿ok? Que si bien los países que lo han aceptado con unas normativas legales que evitan que sea utilizado de forma inadecuada. Pero como no todos los médicos yo estoy de acuerdo con la eutanasia como una decisión de autonomía del paciente, ¿ok? Sin embargo, debo estar muy clara y muy consciente que no todos los médicos por creencia, por religiosidad, eh, están dispuestos a hacerlo, y entonces está la objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia también debe quedar por escrito con los alegatos indispensables, donde quede bien claro que es porque yo no, una persona muy religiosa que no esté de acuerdo con eso.
pero debe quedar claro como característica de vida de ese paciente que no está de acuerdo con. ¿Okay? No es que yo llegué y me presenté delante del paciente y entonces yo no lo hago. No. Así como el paciente tiene derecho por autonomía a solicitarlo, el médico tiene por derecho como autonomía a no hacerlo. Pero debe quedar claro, bien establecido el porqué. Ahora sí creo que llegamos al final.